Dijo el abogado, voy a contestarle esa pregunta a Henry. Primero, no, abogado, es decir, quiero saludarlo, Jorgito, que Dios lo bendiga. Primero, siempre nuestras palabras son para el Señor. Estamos en las manos de Dios tratando de fortalecer nuestro corazón, nuestra fe. Oración para los cristianos el día de hoy. El que no ha orado tiene riesgo de que el mal le pueda hacer daño. Pongámonos el escudo del Espíritu Santo, de la fe, para que este día nos vaya bien. Con Dios siempre se gana, nunca se pierde. Henry, yo soy olimpista de siempre y para siempre, ¿verdad? Sí. Somos azules, pero con el alma blanca, ¿verdad? Claro, sí. ¿No? Y por eso queríamos que contestara también el abogado Andoray. Ya la gente ya se imagina. Toda mi familia también, todos mis hijos, mi esposa. No hay para dónde, somos olimpistas. Así que no se equivoque, Henry, no se equivoque. Lástima, Jorgito, que Ferrari se llevó la casta de campeón a la tumba, ¿va? Sí. Tenemos que fabricar. No, pero hay que recuperarla, tenemos que recuperarla. Claro, vamos a ver qué tal nos va con Elic Villeda, sí, con el entrenador y el licenciado Rafael Enrique Villeda, que ha asumido la presidencia Tiene que hallar la línea, ¿verdad? Le está costando. Sí, que no es fácil, es un periodo de transición. Es bueno que no haya tratado de seguir la línea de Ferrari, sino que adquiera su propia personalidad como dirigente y tarde o temprano, cuando reviente, vamos a estar muchos años siendo campeones como es la tradición. Eso esperamos. Jenny Ochoa, comenzando aquí en este momento planteando la interrogante, al momento de que entramos ya con nuestro entrevistado la mañana de hoy, el abogado Fernando Andoray Díaz, un reconocido dirigente del Partido Nacional, ex precandidato presidencial, ex diputado del Congreso Nacional, ex regidor, también fue secretario recientemente del Registro Nacional de las Personas y por lo tanto hablar de una nueva tarjeta de identidad es importante en este momento y también, como decía Henry, la situación actual del país que es bastante compleja. Jenny Ochoa plantea la interrogante. Usted puede hacer sus comentarios al 31, ahí está en pantalla, 8243-75. Buenos días, Jenny, una vez más. Buenos días, licenciado. Efectivamente, ponemos en este momento en pantalla la pregunta que estaremos desarrollando para que usted pueda opinar a los números de teléfono que aparecen en pantalla. Recordándoles también que estamos en vivo en Facebook, que nos van a encontrar como BTV Somos Todos Honduras. La pregunta del día es la siguiente. ¿Considera que se deben reanudar las sesiones en el Congreso Nacional para aprobar las reformas electorales? Esa es la consulta para este día, recordándoles 3182-4375 o a través de Facebook usted puede dejar sus comentarios que el licenciado Jorge Zelaya también le estará dando lectura. Licenciado, continuamos con usted. Gracias, Jenny. Muchísimas gracias, Jenny Ochoa, con la interrogante que se ha planteado. Insistimos, sus comentarios, como ella misma lo ha apuntado, pueden hacerlo al 3182-4375 en WhatsApp o en Facebook, que estamos transmitiendo también en forma simultánea en este momento. Debe de reanudarse, licenciado, y planteando la interrogante que manejaba Jenny en este momento, las sesiones del Congreso y aprobar estas reformas electorales, porque pareciera que no, la gente pareciera que falta muchísimo tiempo, pero para aprobaciones de estas reformas se necesita mayoría calificada y tiene que aprobarse en una siguiente legislatura. Bueno, aquí hay dos temas. Lo primero es que hemos entrado casi en una situación de emergencia con este asunto de las reformas electorales. El calendario electoral que desarrolla el órgano electoral, que antes era el Tribunal Supremo Electoral, se empieza a ejecutar 3 años antes de las elecciones, Jorge. Esto significa que ya hay un traslape, ya se perdieron 7, 8 meses en los que tendrían que haberse iniciado actualizaciones domiciliarias, por ejemplo, de centros de votación, una actualización geográfica de centros de votación, el cálculo de la carga electoral para ver si vamos a necesitar más centros de votación o dónde ha aumentado o disminuido para ir planificando la organización de centros de votación, el tema de mandar a fabricar algunos materiales que no los fabrican de la noche a la mañana, el tema de la revisión del censo, el tema de la situación de los partidos nuevos, muchas cosas que necesitan estar dentro de la ejecución del órgano electoral oficial del país. Ahora es urgente que el Congreso Nacional emita una nueva ley, porque no es que van a parchar la ley, es una nueva ley electoral que
tenga el compromiso de todos los actores del Congreso Nacional de que van a respetar sus procedimientos y van a respetar los resultados que se den con las nuevas autoridades que acompañarían a este proceso, que sería el nuevo Consejo Nacional Electoral. En este instante, seguir dilatando esas reformas es poner en peligro la verificación de las próximas elecciones. El Partido Nacional está claro de que se necesita la nueva ley electoral. No podemos ir a otras elecciones con la misma ley, porque el riesgo es demasiado grande. Ya hay gente que dice que hubo fraude, hay gente que dice que ya está preparándose el nuevo fraude, hay gente que dice que el censo no sirve, que hay 1 millón de muertos en el censo, cualquier cantidad de excusas. Entonces hay que proceder casi de inmediato a elaborar la nueva ley electoral para que nos pongamos de acuerdo y le demos credibilidad y estabilidad al país. Sí necesitamos aprobar esa ley urgentemente. ¿Esa ley electoral requiere mayoría calificada? La aprueban por las 2/3 partes Sí. de los votos, para que sea un gran arreglo político. Y se modifica también por el mismo procedimiento las 2/3 partes de los votos. Pero como no es reforma constitucional, no necesita ser ratificada en la siguiente legislatura. Lo que sí está claro, Jorge, es que mucha gente cree... la oposición dice, por ejemplo, el Partido Nacional no quiere una nueva ley electoral, está obstaculizando eso. No, al contrario. Si usted va a una elección y hay un partido con un candidato que puede ganar las elecciones, el principal perjudicado con que no se reconozcan los resultados, ¿quién es? El partido que gana las elecciones. Claro. En este instante, el Partido Nacional se muestra como un partido que está consolidado, con algunos problemas normales internos ya de la competencia por la selección del sucesor de Juan Orlando Hernández, pero con una plataforma electoral y una base de unidad muy sólida que le permite garantizar, por ejemplo, que cuando empiece a emitirse la nueva tarjeta de identidad, nosotros estamos listos para llevar nuestra gente a los registros nacionales de las personas o a las brigadas para que se cedulen. ¿Cómo están los otros partidos? ¿Están listos para eso? Probablemente no. Nosotros tenemos ya un proyecto de 5, 6, hasta 7 precandidatos presidenciales que asistirían a las elecciones internas de donde sacaríamos el candidato presidencial. ¿Cómo están los otros partidos? Libre no tiene precandidatos prácticamente, por lo menos con posibilidades electorales. El Partido Liberal no tiene estabilidad y no tienen un candidato definido, más bien tienen muchos problemas internos. Y Salvador Narrala, que es el líder de la oposición, llamado a liderar la oposición, no ha querido formar su partido y no ha querido presentar documentos. En otras palabras... Bueno, pero él anda consiguiendo firmas para su partido. Dice que anda consiguiendo, pero no las tiene, todavía no las tiene. Entonces, el problema de esto es que hay un vacío de liderazgo en la oposición política que genera incertidumbre en cuanto a que si quieren o no quieren elecciones. Hay gente dentro del Libre que dice, bueno, ¿y para qué le vamos a hacer reformas al Partido Nacional? ¿Para qué vamos a hacer una nueva ley electoral? ¿Para que nos vuelvan a ganar? No, saquemos a Juan Orlando mejor, que es la única forma de que podamos tener un pedazo del poder. Entonces hay gente que está apostando porque no se haga la reforma electoral en el país en virtud de que no avisoran posibilidades de ganar las próximas elecciones. Esa falta de liderazgo, esa crisis de liderazgo en la oposición política nos está metiendo en problemas y es lo que obstaculiza realmente la aprobación de las reformas legales de la ley en el Congreso Nacional. Ahora, ¿usted cree que con 3 periodos en forma consecutiva el Partido Nacional, con un desgaste natural de los partidos en el poder, el Partido Nacional puede ganar las elecciones próximas? Mire, tenemos un desgaste natural y ese problema está estratégicamente considerado. Hay otros problemas adicionales que no habíamos considerado, con los que estamos bregando, pero hay que reconocer que el Partido Nacional ha podido tener 3 triunfos electorales prácticamente, Jorge, por la división en que cayó el Partido Liberal, porque aquí históricamente usted recuerde que nosotros perdíamos 2 elecciones y los liberales ganaban una. Correcto. Lo que nos habilita a nosotros ganar... Perdón, ganábamos una y perdíamos 2. Sí, correcto. Pero a raíz de que se divide el Partido Liberal en 2, ninguno de los 2 pedazos que quedaron del Partido Liberal es más grande que el Partido Nacional. Eso nos ha permitido 3 triunfos consecutivos. Y si no encuentran la forma
de unirse esos dos pedazos o de unirse toda la oposición, lo más probable es que nosotros vamos a poder ganar otra vez las próximas elecciones. De tal forma que a veces no hay que considerar esto porque el Partido Nacional es un superpartido, no, es que la oposición es timorata, camina sin rumbo, camina sin propuesta. Imagínense ahorita que ya tienen 6 años en el poder Juan Orlando Hernández, 2 años del nuevo gobierno, y la oposición política sigue en las calles gritando fuera Jo, gritando que hubo fraude, gritando que el gobierno es ilegítimo, gritando que el país está muriendo, que esto no sirve, que aquí no hay nada que se pueda rescatar. Pero usted no recuerda en los últimos 2, 3, 4 años a nadie, ninguno de ellos, decir cómo quieren que se resuelvan los problemas de seguridad de Honduras. Decir, por ejemplo, no, Juan Orlando se equivoca en este tema de seguridad porque lo que debería de hacer es esto. O en la economía del país. El país está mal porque el movimiento económico que hace Juan Orlando, que le está metiendo mucho al agro, debería darle más a la industrialización o más al turismo. ¿Alguna propuesta? No existe nada. La única propuesta pública, el discurso público de la oposición es exactamente fuera Jo. Pleito político, no hay ninguna oportunidad de discutir los problemas de Honduras. Y ahí es donde el pueblo hondureño ve que no existe la seriedad y el compromiso de la oposición política. Porque ¿qué sucedería, por ejemplo, si Juan Orlando renunciara en este momento? Bueno, ¿quién va a tomar el poder? ¿Un designado presidencial? No, ellos no están trabajando para él. Narrala dice que es que él ganó y que le tienen que entregar a él la presidencia. Y Mel dice que le hicieron fraude y que le tienen que entregar la presidencia. Supóngase que usted les dé el poder a ellos en este instante. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿En qué son especialistas? En pelearse, en insultar, en quemar llantas en la calle, en ofenderse, en destruir todo. Esa es la especialidad que tienen. Y ese es el problema que tienen de cara a las próximas elecciones. Cuando ellos persisten en esa actitud, que han perdido 2 elecciones gritando fuera Jo. Han perdido 2 elecciones gritando que somos fraudulentos los nacionalistas. Han perdido 2 elecciones gritando que la reelección es inconstitucional, que les han hecho fraude en las elecciones. Y persisten, siguen en lo mismo. Usted lo ve, siguen exactamente repitiendo lo mismo de hace 4 o 6 años en el país. ¿Cuál va a ser el resultado otra vez? Y ahora sumado a la violencia permanente que Mel Zelaya está enseñando en las calles con sus comandos insurreccionales, es mucho menos la posibilidad electoral que él podría tener con un candidato de libre. De hecho, en la elección pasada, Narrala hizo elecciones internas, seleccionó a doña Xiomara, pero cuando se acercaron las elecciones se dio cuenta que era imposible ganarle al Partido Nacional. Entonces quiso hacer una maniobra de una alianza, quiso llamar a liberales, a Narrala, al Pino y juntarlos en una sola alianza. Los liberales se le apartaron, Narrala le hizo caso y eso salvó la existencia de Libre, porque Libre había caído de 36 diputados en el Congreso, había bajado a 29 y en las encuestas cada vez estaba más pequeño, que es lo mismo que está pasando en este instante. Libre no tiene posibilidades electorales porque no tiene líderes que puedan ir por todo el país a pedir el voto. Si en este instante, Jorgito, Libre tuviese un candidato carismático, Tito Afura, por ejemplo, si ellos tuvieran un Tito Afura, ¿qué andarían haciendo por todo el país en este instante? No, lo digo, presentándolo. Presentándolo, sí. Promocionándolo, organizándose y preparándose para ganar elecciones. Pero no tienen ese candidato, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Fuera Jo, tal vez sacando a Jo, conseguimos un pedacito de poder en una negociación o tal vez nos montan la constituyente que queremos, ¿verdad? De tal forma que hay que entender que lo que tenemos es una estrategia de Mel Zelaya que ante su incapacidad electoral para participar con posibilidades de éxito en una elección ha optado por anarquizar el país para tratar de forzar arreglos políticos bajo la mesa, en donde no es el pueblo el que decide en elecciones, sino que fuerzas políticas que amenazan con mantener intranquilo al país. Ayer cuando estuvimos platicando con el expresidente Zelaya para una entrevista de mañana, le hacíamos esa consulta y le decíamos, bueno, hay gente que dice que usted está anarquizando el país, que usted está constantemente en las calles y que le hace muchísimo daño a la nación. Me dice, mira, si es que la situación económica solo es de comparar
cuando yo fui presidente a lo que está ocurriendo ahora. Y en efecto, a veces hay algunas cosas, me dice el incremento a lo de la energía eléctrica, lo del dólar, el alto costo de la vida, los salarios no se han aumentado y fue en mi administración cuando le dimos más del 50% de incremento al salario mínimo a la clase trabajadora. Hay argumentos muchas veces en los cuales él no deja de tener razón. La situación, Nick, ahora abogado, está muchísimo más difícil que hace 8 o 10 años atrás. Es correcto, hay situaciones que están un poco más difíciles, pero es mentira que no hayan habido aumentos de salario. Han habido. Bueno, pero no al nivel que los aumentó él. Sí, pero se han incrementado en función del índice de alto costo de la vida que presenta el Banco Central. La inflación, sí. El índice inflacionario del Banco Central. Es mentira que el incremento a la tarifa de la energía sea porque el gobierno quiere. Es un problema relacionado directamente con el costo de los combustibles que Honduras tiene. Ese es un asunto, todas las opiniones de Mel son manipuladas a hacer creer que estamos viviendo en las mismas condiciones económicas en que vivía el mundo cuando él gobernó. Y eso no es así. Además, él lo que hizo con la economía de Honduras fue hacer una mala inversión de toda la condonación de la deuda que nos hizo la comunidad internacional para tapar la incapacidad en el manejo de la crisis económica que empezaba a generar el país. Él creció automáticamente los primeros 2 años como efecto del crecimiento y la ola de desarrollo que había generado el gobierno de Ricardo Maduro. Pero las directrices propias de Mel Zelaya, ¿cuáles fueron? ¿Qué decidió Mel Zelaya, por ejemplo, para decir que su gobierno mejoró porque él tomó esas decisiones? No, y lo único que hizo fue seguir con todas las medidas que había tenido Ricardo Maduro en los primeros 2 años de Mel Zelaya, y después cuando vino Hugo Chávez aquí a la Plaza de la Libertad, ahí le cambió el chip, metió el tema de la revolución socialista del siglo XXI y el país, plungún, se cayó de un solo. Ahí empezó la debacle de Honduras. De tal forma que don Mel Zelaya hace y dice las cosas a su conveniencia. Nosotros no podemos negar, por ejemplo, que Honduras hoy es el 5º productor de café a nivel mundial. Nosotros no podemos negar, por ejemplo, que hoy estamos empezando a tener las mejores carreteras de todo Centroamérica. ¿Cómo estaban las carreteras en el tiempo de Mel? ¿Cómo estaban las carreteras en el tiempo de Mel? Y no es cierto que no incrementó el precio de la gasolina. Sí, aumentó constantemente conforme aumentaba la devaluación del empira frente al dólar y aumentaba el precio internacional de la gasolina. Yo creo que en esas cosas, esas comparaciones que hace él, habría que tener un termómetro y habría que tener gente especializada que nos esté viendo si efectivamente fueron medidas que él tomó o fueron efectos del gobierno de Ricardo Maduro, porque él se benefició de eso y desperdició más de 100.000 millones de lempiras de la condonación de la deuda externa. Y la cantidad de actos de corrupción que se produjeron en ese gobierno, más el incremento de la criminalidad, más el incremento del narcotráfico, más el desorden social y político que le generó al país, eso es lo que realmente nos ha hecho a nosotros tener condiciones precarias en los otros 10 años. Ahora, imagínense que nos hace semejante desastre y 10 años después viene a decir que en su gobierno las cosas estaban mejor. Ok, pero ¿por qué no se corrigen? Y la calidad de vida del ciudadano debería o tendría que ser muchísimo mejor ahora que antes. Bueno, se está trabajando en ese tipo de cosas. Por ejemplo, hay un programa de inclusión social del gobierno que es el programa de Vida Mejor. Esos votos rurales que tanto critican ellos, que salieron a la hora a votar, van a salir a votar otra vez en las próximas elecciones. ¿Usted cree realmente que en la gente en el área rural está contenta con el actual orden de cosas que estamos en este momento? No le puedo decir que estén contentos todos, pero hay miles, cientos de miles de familias que nunca tuvieron atención del gobierno y que hoy están teniendo atención directa en su hogar o en el emprendedurismo, por ejemplo, que es donde el gobierno está trabajando muy fuerte. Mire, Jorge, este gobierno ha trabajado tocando intereses fuertes, económicos. Recuerden el tema de las tarjetas de crédito. Bueno, pero sigue ese problema. Sí, pero no pasa del 50% el interés. Llegó momentos que había empresas que le cobraban el 82% a uno.
No llega al 50%, el 50% es lo máximo y tiene oportunidad de quejarse usted y denunciar. ¿Se acuerda usted de los temas del contrabando y la defraudación fiscal? Grave la situación. Se logró poner orden en ese tipo de cosas. Recuerde usted que este era el país más violento de Centroamérica. Recuerda usted que no había infraestructura productiva en el país. Recuerda usted que el problema de Palmerola, por ejemplo, era un tema recurrente en todas las elecciones contra los gringos, que esto, que el otro. Ya está resuelto, ya vamos a tener un aeropuerto internacional. Los aeropuertos aquellos pequeños para el turismo eran tema permanente de campañas. Todo eso ya no es tema permanente. Antes los temas permanentes era que el gobierno no tiene dinero para pagar. ¿Ha escuchado usted problemas fiscales en el gobierno en los últimos años? No, para pagar obviamente no. ¿Ha escuchado usted los problemas pero están cobrando intereses más altos, pues? O sea, sí, pero tienen un plan de trabajo. Hay un programa fiscal del Estado que se está ejecutando y usted encuentra que internacionalmente Honduras tiene muy buenas relaciones con los organismos internacionales, de tal forma que se está ejecutando un programa de estabilización en el país. El tema de la corrupción, por ejemplo, ¿verdad? Que dicen algunos, ¿por qué no se denuncian los actos de corrupción en este gobierno? Hombre, si tenemos una unidad permanente de transparencia internacional en el país que prácticamente está vigilando la actuación de todos los ministros y todos los órganos del Estado. Y tenemos a la MASI y a la UFESIC. ¿En qué gobierno usted había visto que se señalaban a miembros del propio partido de gobierno y que eran arrimados a los tribunales de justicia para que respondan por actos de corrupción? Y mire que hay un malestar grande en el Partido Nacional porque son básicamente nacionalistas los que están siendo acusados. Y cuando se toca a alguien de otro partido, entonces dicen que es persecución política. Antier los tribunales determinaron condenar a Russell Tomé por abuso de poder en Conatel y entonces ya dicen que es persecución política. Pero cuando acusan a un nacionalista es que los nacionalistas son corruptos. Pero ¿en qué gobierno usted recuerda que haya habido realmente una actuación de los tribunales de justicia haciendo juicios contra hondureños, políticos, empresarios por situaciones de corrupción? O el tema de las extradiciones. Si a eso le llamamos retroceso, entonces ¿en qué estamos? Si tener las mejores carreteras de Honduras no le gusta al pueblo, las mejores carreteras de Centroamérica no le gusta al pueblo, mire, la gente que nos está viendo ahorita en los barrios de Tegucigalpa, en San Pedro Sula, Jorge, cuánta enfermedad había y cuánto problema había porque no estaban pavimentadas esas calles. Vaya, vea usted va a cualquier barrio de Tegucigalpa y con Mayagüela encuentra las calles pavimentadas. Ahora, si eso no le gusta, entonces digamos que el pueblo está enojado porque le pavimentaron sus calles. Digamos que el pueblo está enojado porque estamos jugando gente a través de la MASI. Digamos que el pueblo está enojado porque somos el quinto país productor de café. Digamos que todo el país está enojado porque el turismo ha agarrado un auge en el país. Digamos que el pueblo está enojado porque por fin se decidió ponerle mano al problema de salud y educación y los principales involucrados hoy están ahí revueltos, protestando, tratando de que no se les quite el statu quo de control que mantenían en la salud y en la educación. Viene un cambio fuerte, fundamental, en el desarrollo del tema de la educación y la salud. Bueno, pero seguimos sin clases en la universidad, seguimos sin clases en los colegios, se sigue el enfrentamiento de la policía militar con los estudiantes a nivel secundario también. O sea, esa es una realidad que no se puede esconder, que todos los días estamos lidiando con problemas permanentes en educación, que no hay clases, se está perdiéndose el semestre. ¿Y Juan Orlando los pone en huelga? No, pero yo le digo que Juan Orlando manda a los muchachos del MEO a la calle. ¿Quién los manda? Es que también, ¿quién los controla? Ayer los tuvimos a ellos acá y también son circunstancias del mismo que estamos viendo. Sí, pero eso obedece a una estrategia, porque no hay que olvidar eso. Hay quien maneja esos grupos porque el propósito Entonces usted me va a decir que quien los manda es Mel también. Es que es Grillo, Gilberto Ríos, es el que coordina todos los grupos de estudiantes. Él organiza y tiene todas esas estrategias. Es libre. Y ese es un plan de desestabilización del país, porque el tema, Jorge, es que hay que intranquilizar a Honduras. La crisis, ellos no la están resolviendo. Ellos no están aportando nada para resolver la crisis. Ellos están echándole fuego y haciendo más grande la crisis, porque entre más grande sea la crisis, creen que va a salir Juan Orlando.
quieren sacar a Juan Orlando. Entonces, no nos engañemos aquí. Yo tengo mucha experiencia política y a mí los lobos con piel de oveja de la izquierda que dicen que son demócratas y que le dicen al pueblo que aman la democracia y que se mueren por la democracia, pero se van a sus cutrichiles ahí a preparar actos de desestabilización contra la democracia para ver si montan el socialismo, esos cuentos ya los conocemos. Y Mel Zelaya lo está haciendo ahorita, en este momento, de tal forma que termina en crisis el país con una salida de un presidente a ver si pueden montar el sistema socialista del siglo XXI y si no, le sigue metiendo fuego al país. Bien, estamos conversando con el abogado Fernando Anduray Díaz, dirigente del Partido Nacional. Vamos a cumplir en este momento con una brevísima pausa. Regresaremos con Jenny Ochoa y algunas de las participaciones ya de nuestros amigos televidentes a través del 31 82 43 75 con sus mensajes a través del WhatsApp, por supuesto, y a quienes nos siguen a través de Facebook en BTV Somos Todos Honduras. Si va saliendo de su casa, sintonícenos en la 92.5 en FM, tanto en la zona central como en el sector norte del país. Breve pausa y regresamos con nuestro invitado esta mañana. Seguimos conversando con el abogado Fernando Anduray Díaz, exsecretario del Registro Nacional de las Personas, ex precandidato del Partido Nacional, diputado en el Congreso en su momento, regidor y también catedrático universitario, que entiendo ya se jubiló. Sí, en la universidad. Ya se jubiló. Pero si 2015. Está joven todavía y se... Sí, pero estuve más de 30 años en la universidad. En la Facultad de Derecho. Y había mucha gente nueva que estaba emergiendo ahí, había que hacerle paso. Además, el estilo tradicional de nosotros de dar clase como que le incomodaba mucho a la rectora Julieta Castellanos. Entonces hubo un momento en que nos quería tener como profesores de primaria, recibiendo cursitos de actualización y marcando tarjeta. Yo creo que ya la sabiduría de los profesores en edad adulta no era para que la maltrataran de esa forma. Además, yo quería retirarme para dedicarme un poco ahí. Yo tengo una propiedad en donde estoy cultivando café y aguacates. Se va allá los fines de semana especialmente. Sí, claro, claro. Abogado, en este momento, Jenny Ochoa nos pone al tanto de algunas comunicaciones que estamos recibiendo de nuestros amigos televidentes, radioescuchas y quienes nos siguen también a través del Facebook y nuestra señal internacional de satélite. Jenny. Efectivamente, en ese momento le vamos a dar lectura a algunos de los mensajes que nos han caído al número 3182-4375. Los ponemos en este momento en pantalla. ¿Qué es lo que está opinando nuestros televidentes? Dice, buenos días, Jorgito. Pregunte por qué votaron los muertos. Mi papá con 10 años de muerto y mi suegro con 7. Yo los miré en el libreto de votación. Gran fraude. Tenemos otro comentario. Dice, lleven gente seria a ese foro, no payasos chabacanes pagados por el gobierno como Anduray. Tenemos otro mensaje. A defender la corrupción, va allí ese señor. Una pregunta, Anduray, ¿es ilegal o no la reelección? Bueno, nosotros respetamos sus opiniones a los televidentes. Dice, pobre alma, Anduray perdió su dignidad de persona, su testimonio de cristiano, su criterio jurídico, lleve rostro fresco, no lo mismo que se ven en otros canales. Tenemos otro comentario por aquí que nos dice nuestros televidentes. Dice por aquí, ese Anduray le dice, porque es nacionalista, mi familia es humilde y nunca le han dado nada y vive en la zona rural. Todo lo que dice es paja, solo con carretera sale la gente, no como carretera come comida. Dígale a Jorgito que no hable mucho, sin medicinas y todo un desastre, que pesar por este gobierno. Otro comentario, buenos días Jorge, dice ese viejo es un lambeplato de Juan Robando. Bueno, esos son algunos de los mensajes que nos envían. Buenos días, ese Congreso es un desorden, deberían de sancionar a todos los diputados. A todos, saludos desde San Pedro Sula. Un resumen de algunos de los comentarios de los televidentes que nos enviaron al 3182-4375. Licenciado, continuamos con usted. Gracias, Jenny. Gracias, Jenny Ochoa. Bueno, son muchísimas las participaciones, en su gran mayoría criticando su punto de vista, abogado. Primero dice, votaron los muertos. Uno asegura que su papá hace 10 años murió y apareció en el padrón como que había votado. Pues a ese señor yo le recomiendo que vaya a inscribir la defunción de su papá y de su tío, hombre.
Porque si aparece la foto de él en el censo es porque la defunción no está inscrita. Sí, que no fueron no fueron a reportarlo al registro. Tiene que irse al registro. Pero que no se preocupe, que con el nuevo Censo Nacional Electoral que se va a hacer ahorita, los muertos no se van a levantar a sacar tarjeta de identidad. Lo único que sí es que se debe desarrollar la cultura registral en el país para que la gente inscriba en el registro la defunción de sus familiares que mueren. Pues mire, nosotros pudimos ver casos de gente que reclamaba y que llegaba al registro a reclamar. Y había gente que tenía 3, 4 votaciones de que la fotografía estaba apareciendo ahí y se le decía inscriba la defunción y no la tenían inscrita. Entonces es un reclamo que no es válido porque no es culpa del registro, sino que es culpa del familiar que no inscribe la defunción. ¿Fue legal o ilegal la reelección? Mire, este es un tema que tiene que ver con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Cuando la Corte Suprema de Justicia dice que se declaran inaplicables los artículos que prohíben la reelección porque violan los derechos humanos de participación política y los derechos de libertad de expresión, es un tema de derechos humanos. La Corte no reforma la Constitución, pero inhabilita a esos, declara inaplicables esos artículos, y entonces el Tribunal de Elecciones no tenía capacidad jurídica para negar la inscripción de la reelección de Juan Orlando. Pero en todo caso, Jorge, más allá de que la reelección es ilegal o no, los partidos políticos consintieron participar en un proceso en donde creyeron que diciendo que la reelección era ilegal, le iban a ganar a Juan Orlando Hernández. Hoy están diciendo exactamente lo mismo, que la reelección es ilegal y creen que con eso van a ganar las próximas elecciones. Ya perdieron 2 elecciones alegando esas cosas y van a seguir perdiendo las elecciones. Un televidente dice, yo no como carreteras. Entonces vamos a arrancar los pedazos de cemento y quedémonos con las carreteras de tierra, sencillo. Lo que estaba antes. No, eso son críticas infecundas. Ok, no cuando dice que usted ha perdido su dignidad por defender al gobierno y básicamente al presidente Hernández. ¿Y cómo tendría dignidad entonces? ¿Andando detrás de él, tratando de instaurar un sistema socialista del siglo XXI? No, yo creo que el dolor de muchos de los activistas del Libre que nos ven y que nos están cuestionando es que yo no soy un hombre que está aquí sin haber estudiado. Yo conozco la ciencia política, conozco el desarrollo del personalismo y el transpersonalismo, conozco las sociedades con Estado de Derecho en donde, como en esta, gente como ellos puede reclamar, puede luchar, puede proponer candidatos, puede tratar de tener representantes, puede hacer oposición, puede hacer gobierno en un momento determinado, donde hay libertad de actuación, y conozco este sistema de Estado de Derecho en donde el Estado debe estar al servicio de la persona. Y precisamente esa es una de las luchas grandes que tenemos en este instante. La población reclamando que el gobierno realmente esté más en consonancia con los intereses populares. ¿Y que se está consiguiendo? Porque ahora se habla de diálogos que no habían, esas cosas no habían en el país. Pero todo esto está sucediendo porque hay libertad y hay Estado de Derecho. Y el otro sistema, el que está aquí al otro lado, es el transpersonalismo, donde si hubiera una dictadura en Honduras, Mel Zelaya estaría preso, hombre. Si hubiera una dictadura en Honduras, los sindicatos de empleados públicos no saldrían con Mel a protestar, hombre. Ahí salieron con la plataforma que hicieron médicos y profesores y Mel Zelaya y la oposición. Ahí andaba el sindicato, el Citrainfop, ahí andaba el Citraína, ahí andaban empleados de la salud, de la educación. ¿Cierto o no es cierto? En una dictadura, los propios empleados del gobierno van a salir a protestar contra el gobierno. Eso no existe, hombre. De tal forma que hay una libertad plena en el Estado de Derecho, mientras que en las dictaduras como en Venezuela. ¿Qué está pasando en Venezuela ahorita? ¿Qué pasó con las grandes empresas de Venezuela? ¿Qué pasó con las grandes compañías televisoras de Venezuela? ¿Qué pasó con las grandes emisoras? ¿Qué pasó con los grandes bancos? ¿Qué pasó con las grandes empresas productoras de alimentos? ¿Dónde están? Fueron expropiadas por el gobierno y se las entregaron a activistas de la izquierda que no sabían manejar nada y lo quebraron todo, y lo que han producido es destrucción. Y ahí está este señor Maduro haciendo cualquier cantidad de
actos de violencia, imponiéndose y con un país de una gente que siendo tan rica se muere de hambre. En Honduras nosotros tenemos problemas de hambre, sí tenemos problemas de hambre, pero aquí hay problemas que se pueden resolver dentro de la democracia, como el tema, por ejemplo, de la fuga permanente de capitales que generan algunos empresarios privados de la oligarquía, que son los que generan la pobreza en el país. Porque el país crece económicamente con su actividad. Los microempresarios, los pequeños empresarios, los medianos empresarios, la gente que manda sus remesas del extranjero, todo eso genera los pequeños agricultores, todo eso genera dinero en el país. Pero cuando ese dinero se transforma en recargas de teléfonos, cuando ese dinero se transforma en internet, cuando ese dinero se transforma en el pago de la energía eléctrica, cuando ese dinero se transforma en el pago del combustible, los que reciben esos pagos de esas empresas de combustible, de telefonía y todas otras acciones como la Loto, por ejemplo, ¿verdad? Saber, todo ese dinero lo convierten en dólares y lo ponen fuera de Honduras, porque a mí nadie me va a venir a decir aquí que Tigo y que Claro están reinvirtiendo en el país. ¿Dónde ponen todas sus ganancias? Fuera de Honduras. Nadie me va a decir que la Loto tiene otras empresas que han construido fábricas aquí para generar empleo. Todo ese dinero lo ponen fuera de Honduras. O que los térmicos hacen otro tipo de empresas en el país para generar fábricas y empleos. Tampoco es cierto. Y los empresarios tradicionales del país, acostumbrados a hacer negocios con el gobierno, convierten también sus dólares y los ponen fuera de Honduras. Eso es lo que genera pobreza. Pero de resolver ese problema, tratando de obligarlos a que reinviertan su dinero en el país, a quitarles las empresas, porque no se puede hacer riqueza quitándole el dinero al rico, ni se puede hacer grandeza haciendo chiquito al que es grande, sino que haciendo realmente justicia social. Hay mucha gente que está enferma en su cabeza porque le han metido odio, le han metido confrontación. Imagínense que ahí hay unos tentados por el diablo, incluso hablando hasta de mi calidad de cristiano, ¿va? Que es una cosa que no está en discusión. Pero necesitamos orar mucho por el país, necesitamos ponernos realmente en un deseo de colaboración. Por ejemplo, yo le decía, si Mel Zelaya se sienta con Juan Orlando y se sienta con el Congreso, con Luis Zelaya, con Nasral y todo, y nos sentamos a decidir cómo resolver el problema, ¿lo resolvemos sí o no? Sí, por supuesto. Claro que lo resolvemos. Claro que sí. Pero sí. ¿quién no se quiere sentar a resolver los problemas de Honduras? ¿Quién no quiso ir al diálogo de las Naciones Unidas? Mel Zelaya. ¿Quién no quiere aprobar la reforma en el Congreso haciendo insurrección legislativa? Mel Zelaya. ¿Quién quiere agravar la crisis en las calles echando comandos insurreccionales a la calle para que quemen llantas, se apedreen gente y quemen carros y todas esas cosas? Mel Zelaya. Entonces, aquí hay que estar claros que hay una plataforma, que hay un plan estratégico de Mel Zelaya de agravar la crisis, porque ya expliqué, el problema de ellos es que no nos pueden ganar las elecciones. Y aunque les duela lo que les estoy diciendo, aunque haya gente que escribe insultándome ahí por eso, pues sencillo, gánenme las elecciones, hombre. Ah, es que nos las robaron. No es cierto, no es cierto. Miren, en este momento que tenemos oportunidad de hacer una nueva ley electoral para que no haya excusas y que hayan resultados transparentes y que todo el mundo se comprometa a reconocer los resultados, lo que están tratando de hacer es evitar que la ley se dé. Y entonces hacen insurrección legislativa, pero dicen los que no quieren nueva ley electoral son los nacionalistas. Pero los que evitan que se discuta la nueva ley electoral son los que hacen insurrección legislativa. Entonces, ¿en qué estamos? Una doble moral permanente. Desgraciadamente para ellos, en el Partido Nacional hay gente que está con experiencia política viendo los acontecimientos cómo se están desarrollando y cómo van a ser en los próximos años. Abogado, le agradezco muchísimo el que nos haya acompañado. Lo dejo 30 segundos. Bueno, siempre genera comentarios diversos. Cuando digo diversos, algunos defienden su posición, una gran mayoría que lo ataca, por lo menos en esto de las redes sociales, y dice, bueno, Anduray es... de Juan Orlando, Anduray defiende su chamba, el abogado es aquí, el abogado es allá. Entonces, lo que usted dice siempre, se generan este tipo de cosas, este tipo de comentarios. Pero lo dejo para que se despida de nuestros amigos, agradeciendo por supuesto que siempre, cuando le invitamos, está disponible y dispuesto. Bueno, es que hay una verdad que no se puede ocultar.
Los cristianos proponemos paz, proponemos amor, proponemos perdón y tratamos de seguir el amor de Cristo y que el Espíritu Santo inspire nuestra vida. Los que están inspirados por el mal proponen muerte, porque ir a matar gente a la calle no es una cosa que Dios quiera. El hablar con el odio que hablan en las redes sociales, escondiendo cobardemente la cara, porque esa es otra cosa, no dan la cara, siempre están utilizando perfiles falsos. Todo eso tampoco viene de Dios. Todas esas cosas vienen de un mal que pretende que hayan corrientes de sangre en las calles de Honduras. Nosotros vamos a seguir trabajando por la paz, por el entendimiento, por el diálogo. Queremos paz en el país y tenemos la esperanza de que allá en el fondo del corazón de Mel Zelaya aparezca un poco de deseo de paz y tranquilidad para los hondureños. Pero yo creo que la sangre de cualquier hondureño vale mucho más que los deseos de Libre y los deseos de Mel Zelaya de que nos vayamos a matar en las calles. Eso no va a suceder porque Dios está con el pueblo hondureño. Gracias, abogado. Gracias, Gorrito. Igualmente, el abogado Fernando Anduray Díaz nos ha acompañado esta mañana en nuestra entrevista de fondo. Le agradecemos muchísimo. Jenny Ochoa, Alejandra Rivera continúan con Hola Honduras. Catherine Vanegas, la cantante internacional que con gran éxito nos representa en el exterior, viene a presentar su sencillo esta mañana. Y nosotros les invitamos para que nos acompañen mañana. 10 años se cumplen del golpe de Estado en nuestro país y tendremos al expresidente, presidente en ese momento, don José Manuel Zelaya Rosales. Una breve pausa, quédese con nosotros, regresamos en un instante.